Capítulo 1. El fantasma del trueno. El viento no traía recuerdos. Traía polvo. Sasuke Uchiha se detuvo en la linde del bosque, donde los árboles milenarios, aquellos que habían sobrevivido a dioses y bestias, comenzaban a ralear para dar paso al acero y al cristal. Frente a él, Konoha no se parecía a la aldea que vivía en su memoria, esa imagen estática y sepia de su infancia. Konoha era ahora una bestia de luz eléctrica, una colmena zumbante que desafiaba a la noche con neones parpadeantes y el murmullo constante de una prosperidad que él no había ayudado a construir, pero que había garantizado desde las sombras. No había agotamiento en sus piernas. Su resistencia física era absoluta, una constante inquebrantable forjada en décadas de caminar. Lo que sentía era un peso distinto, uno que se asentaba detrás de los ojos y en la base del cuello. El peso del retorno. El peso de saber que cruzar ese umbral significaba dejar de ser un mito en el desierto para convertirse en un anacronismo en su propio hogar. Ajustó la capa oscura sobre su hombro derecho. La tela estaba raída en los bordes, pesada por la suciedad acumulada de 3 naciones diferentes. Debajo, su mano única descansó sobre la empuñadura de la Kusanagi. Era un movimiento reflejo, no defensivo. Un ancla. Dio un paso. Luego otro. La tierra bajo sus sandalias cambió de la suavidad del musgo a la dureza del camino pavimentado. Las puertas de la aldea, enormes hojas de madera pintada de verde que antaño requerían la fuerza de gigantes para abrirse, estaban abiertas de par en par. Ya no eran una barrera, sino un monumento. En su lugar, un arco de sensores invisibles y cámaras zumbaba suavemente. Alto. La voz era joven, temblorosa pero firme. Sasuke se detuvo. No levantó la cabeza de inmediato. Dejó que el flequillo negro cubriera su visión, observando solo las botas de los guardias. Eran botas nuevas, sin rasguños, pulidas. Chunin, calculó por la postura. Identificación, por favor, pidió el segundo guardia, acercándose con una tableta brillante en la mano. La luz azulada de la pantalla iluminó la barbilla de Sasuke, acentuando la línea dura de su mandíbula y la barba de un día que oscurecía su piel pálida. Sasuke alzó la vista. El efecto fue inmediato. El ojo derecho, negro como el pozo de una mina, se encontró con el del joven. No hubo destello rojo, ni patrón púrpura. Solo una mirada. Una mirada de alguien que había visto el final del mundo y había decidido que no le impresionaba. El guardia bajó la tableta lentamente. El aire alrededor de la garita pareció enfriarse 10 grados. El silencio que emanaba de Sasuke no era la ausencia de ruido. Era una presión física, una mano invisible apretando gargantas. No tengo eso, dijo Sasuke. Su voz era grave, oxidada por el desuso. Sonaba como piedras rodando en el fondo de un río seco. El guardia tragó saliva, el sonido fue audible en la quietud. Sí, señor. El protocolo indica que todos los visitantes deben ser escaneados y. Sasuke suspiró. Fue un sonido corto, una exhalación de aire por la nariz que denotaba una paciencia finita. No estaba enfadado. Estaba, simplemente, en una frecuencia distinta. Estos chicos estaban jugando a ser soldados en un tiempo de paz. Él era la guerra misma contenida en un cuerpo humano. Déjalo pasar, Izumo. La voz vino de arriba. Sasuke no necesitó mirar para reconocer el chakra, ni el tono cansado pero divertido. Un hombre saltó desde el techo de la garita, aterrizando con un golpe suave. Llevaba el chaleco estándar, pero su postura era la de alguien que había pasado demasiadas horas detrás de un escritorio y muy pocas en el campo. Shikamaru Nara se metió las manos en los bolsillos, la sombra de una sonrisa cansada en su rostro. Okage-sama avisó que podrías aparecer hoy o mañana. Aunque conociéndote, calculé que llegarías de noche para evitar las multitudes. Los guardias se cuadraron de inmediato ante el consejero. Sasuke ignoró el protocolo. Su único ojo visible se posó en Shikamaru. La multitud es ruidosa. Y tú eres alérgico al ruido, lo sabemos. Shikamaru hizo un gesto con la cabeza hacia el interior de la aldea. Vamos. Naruto dejó los papeles de tu entrada listos. No necesitas escanearte. Eres una excepción de seguridad nacional, o una pesadilla de seguridad nacional, dependiendo de a quién le preguntes en el consejo. Sasuke retomó la marcha, pasando junto a los guardias paralizados sin dedicarles una segunda mirada. La capa ondeó tras él, un fantasma negro cruzando la línea de luz. Caminar por Konoha era una agresión a los sentidos. Sasuke mantenía la vista al frente, pero su percepción periférica absorbía cada detalle con una precisión dolorosa.
Grandes pantallas adosadas a los edificios mostraban anuncios de productos para el cabello, nuevas marcas de hamburguesas, torneos de videojuegos ninja. Había un tren elevado, el trueno, que cortaba el cielo nocturno como una serpiente de metal iluminada. El ruido era constante. Risas. Música saliendo de bares. El zumbido de la electricidad. Era la paz. Era por lo que habían sangrado. Y sin embargo, Sasuke se sentía como un intruso caminando por un sueño ajeno. Naruto quería venir a recibirte, dijo Shikamaru, caminando a su lado, un paso por detrás. No por sumisión, sino por prudencia. Pero tiene una reunión con el Daimi del Fuego que se ha extendido 3 horas. Políticas sobre rutas comerciales. Te manda saludos. HN. Dijo que pases a verlo mañana. No hoy. Dijo. Déjalo respirar, o se volverá a ir otros 3 años. Sasuke no respondió, pero una tensión imperceptible se liberó en sus hombros. Naruto lo entendía. A pesar de su estupidez ruidosa, siempre lo había entendido. Sasuke no necesitaba un banquete de bienvenida. No necesitaba abrazos sudorosos ni discursos sobre la amistad. Necesitaba silencio. Necesitaba un lugar donde pudiera quitarse la capa sin que nadie se quedara mirando el muñón de su brazo izquierdo o las cicatrices que surcaban su cuello como raíces blancas. ¿Dónde?, preguntó Sasuke, deteniéndose en un cruce. A la derecha, la zona comercial bullía de vida. A la izquierda, las calles se volvían más oscuras, más residenciales y antiguas. Shikamaru sacó una llave de su bolsillo. Era una llave física, de metal antiguo, no una tarjeta magnética. Se la lanzó. Sasuke la atrapó en el aire con un movimiento tan rápido que pareció que la llave se materializó en su mano. Distrito 4. El borde este. Es una de las pocas zonas que no se han remodelado completamente para los civiles. Era una antigua casa de seguridad Anbu que quedó en desuso tras la guerra. Naruto insistió en que no te pusiéramos en un apartamento del centro. Dijo que odiarías a los vecinos. Tiene razón. Está limpia. Tiene agua, electricidad y suministros básicos. Nadie te molestará allí. Es aislada. Sasuke miró la llave. El metal estaba frío. Bien. Shikamaru se quedó allí, bajo la luz de una farola que parpadeaba. Miró a Sasuke, y por un momento, la fachada de pereza desapareció. Sus ojos oscuros mostraron un destello de la inteligencia afilada que lo caracterizaba, y también de respeto. Bienvenido a casa, Sasuke. Sasuke asintió, un movimiento mínimo de barbilla. Se dio la vuelta y se internó en la oscuridad de la calle izquierda, alejándose de la luz, del ruido y de la vida que él protegía pero que no sabía cómo vivir. El distrito 4 era un esqueleto de la vieja Konoha. Las casas aquí eran de madera oscura y tejas grises, separadas por muros altos de piedra cubiertos de enredaderas. El sistema de alumbrado era deficiente, dejando grandes parches de sombra entre farola y farola. Era perfecto. Sasuke encontró la casa al final de una calle ciega, pegada a la ladera de la montaña, lejos de las miradas curiosas. Era una estructura tradicional, modesta pero sólida, con un pequeño jardín delantero que había sido limpiado recientemente de maleza, aunque la tierra seguía desnuda. Abrió la puerta. El chirrido de las bisagras rompió la quietud de la noche. El interior olía a madera vieja, a productos de limpieza con olor a limón y acerado. Sasuke entró y cerró la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar fue el sonido más reconfortante que había escuchado en meses. No encendió la luz. Su visión se adaptaba a la penumbra sin esfuerzo. Dejó la kusanagi apoyada contra la pared de la entrada, junto al marco. Se desabrochó el broche de la capa. La tela pesada cayó al suelo, levantando una pequeña nube de polvo visible en el rayo de luna que entraba por una ventana alta. Por primera vez en días, se permitió relajar la postura. Sus hombros cayeron. Caminó hacia la sala principal. Había un sofá simple, una mesa baja y una cocina americana al fondo. En la mesa, alguien, probablemente Sakura, dedujo por la perfecta alineación de los objetos, había dejado una nota y una cesta con comida. Manzanas. Pan. Té. Ignoró la nota. No estaba listo para palabras, ni siquiera escritas. Se dirigió al baño. Necesitaba lavarse. Necesitaba quitarse la carretera de encima. Cuando se miró en el espejo sobre el lavabo, la luz de la luna reveló lo que la capa ocultaba. Sasuke Uchiha ya no era el joven de piel de porcelana. Se quitó la camisa negra de cuello alto. La tela se despegó de su piel con dificultad. Su torso era un mapa de violencia.
Una cicatriz larga y dentada recorría sus costillas derechas, recuerdo de una bestia de chakra en una dimensión de gravedad aumentada. Su hombro izquierdo terminaba abruptamente, la piel cicatrizada y fruncida donde el brazo había sido arrancado y cauterizado, una marca que pulsaba con un dolor fantasma cada vez que llovía. En su pecho, pequeñas marcas blancas, casi invisibles, contaban la historia de 1000 cortes menores. En su cuello, la piel parecía más tensa. Abrió el grifo. El agua salió fría. Se lavó la cara con una mano, frotando con fuerza, como si quisiera arrancar el cansancio adherido a sus poros. Gotas de agua se quedaron atrapadas en su barba incipiente, brillando como joyas frías. Miró su propio reflejo. El Rinnegan, perpetuamente abierto, le devolvió una mirada violeta y anillada. No había divinidad en ese ojo ahora. Solo una herramienta. Una carga. Estúpido, murmuró al vacío. No sabía a quién se lo decía. A sí mismo. Al mundo. A nadie. Salió del baño, con el torso desnudo, sintiendo el aire frío de la casa lamer sus cicatrices. Necesitaba aire fresco, pero no el aire viciado de la calle. Caminó hacia la parte trasera de la casa. Había una puerta corrediza de cristal que daba a un pequeño patio trasero, cercado por tapias altas y bambú. Abrió la puerta y salió al engawa, el porche de madera. La noche estaba clara. La luna llena colgaba sobre los rostros ocaje, distantes e indiferentes. Se sentó en el borde del porche de madera. No hubo ceremonia en el movimiento, ni búsqueda de paz interior. Simplemente se dejó caer porque sus piernas, aunque fuertes, cargaban con el peso de 3 continentes recorridos a pie. Apoyó la espalda contra el pilar de madera vieja. El jardín frente a él era un cuadrado de sombras y maleza que la luna apenas lograba iluminar. El aire estaba estancado, frío. Sasuke permaneció inmóvil. No cerró los ojos. Su mirada, fija en el muro perimetral cubierto de hiedra, no parpadeaba. Era la mirada de un animal nocturno que ha olvidado cómo descansar sin vigilar. Su mano única descansaba inerte sobre su rodilla, pero los tendones de su antebrazo estaban marcados, listos para desenfundar o golpear en una fracción de segundo. El silencio de la zona era denso, solo roto por el crujido de la madera asentándose por el cambio de temperatura. Entonces, el viento cambió. No fue un ruido. Fue una alteración en la presión del aire, una vibración casi imperceptible que un civil jamás habría notado, y que la mayoría de los shinobi habrían pasado por alto. Pero Sasuke había vivido demasiado tiempo siendo cazado. Conocía la diferencia entre el viento natural y el desplazamiento de un cuerpo. No giró la cabeza. No cambió de postura. Su voz salió plana, sin entonación, cortando la oscuridad como un filo frío. Baja de ahí. Durante un segundo, no ocurrió nada. Luego, sobre el muro de piedra a su derecha, una silueta se separó de la sombra de los árboles. Una mujer. Sasuke la observó de reojo, sin molestarse en levantarse. Llevaba un kimono de combate ligero, de un tono pálido que brillaba bajo la luna. No reconoció su rostro. Para él, las caras de Konoha eran una mancha borrosa de gente que no le importaba. Sin embargo, reconoció los ojos. 2 orbes blancos, lunares, sin pupila, brillando con una fosforescencia propia en la penumbra. El Byakugan. Una Hyuga. La mujer no parecía intimidada por haber sido detectada. Al contrario, saltó desde el muro con una elegancia fluida, aterrizando en el pasto crecido del jardín sin emitir el más mínimo sonido. Se enderezó lentamente, sacudiéndose una hoja invisible del hombro. Se quedó parada allí, a 10 metros de él, observándolo con una intensidad clínica. Sus venas faciales no estaban activadas, pero Sasuke sabía que lo estaba analizando. Podía sentir esa sensación picante en la piel, la presión de ser observado a través de la carne y el flujo de chakra. Sasuke finalmente giró la cabeza para mirarla de frente. Su expresión era de puro aburrimiento teñido de una leve amenaza. ¿El clan Hyuga ahora envía niñeras a vigilar casas vacías?, preguntó Sasuke. No sabía quién era ella y no le importaba. Solo era otro par de ojos vigilantes en una aldea que no confiaba en él. La mujer arqueó una ceja. Su postura era impecable, aristocrática, con la barbilla ligeramente levantada. Había una dureza en ella que le recordaba vagamente a Neji, pero con una frialdad distinta. No soy una niñera, respondió ella. Su voz era clara, segura, sin el temblor que la mayoría mostraba al hablarle. Y esta casa no está vacía. Emite una intención de chakra tan densa que está alterando a los perros guardianes de mi complejo, 2 calles al norte. Sasuke resopló, volviendo a mirar hacia el jardín. Diles que dejen de ladrar.
O que se muden. La mujer dio un paso hacia la franja de luz que salía de la casa. Sasuke notó como su mirada blanca recorría su torso desnudo, deteniéndose un instante en el muñón de su brazo izquierdo y luego bajando hacia las cicatrices irregulares que le cruzaban las costillas. No había lástima en su mirada, solo recolección de datos. «Eres más descuidado de lo que dicen los informes, Uchiha Sasuke», dijo ella, pronunciando su nombre no con reverencia, sino como quien lee una etiqueta en un frasco de veneno. Entras en la aldea sin pasar por la barrera sensorial estándar, ocupas una ruina en el distrito antiguo y esperas que nadie venga a investigar. Sasuke la miró de nuevo. La arrogancia de la mujer era palpable. Le irritaba, pero al mismo tiempo, era preferible al miedo o a la adulación estúpida. Shikamaru me dio la llave. Si tienes quejas sobre la burocracia, vete a la torre del Hokage. Sasuke hizo un gesto vago con su mano derecha hacia la salida. Ahora lárgate. Me estorbas la vista. La mujer no se movió. Al contrario, cruzó los brazos sobre su pecho. El movimiento hizo crujir levemente la tela de su kimono. «Soy Hanabi Hyuga», dijo ella, con el mentón alzado, esperando que el apellido tuviera peso. Sasuke la miró. El nombre flotó en el aire frío entre ambos sin aterrizar. No había reconocimiento en su rostro, ni respeto. Solo una pausa vacía. HN. Fue un sonido gutural, corto, desprovisto de interés. Sasuke apartó la mirada de ella y volvió a fijarla en la oscuridad del jardín, como si un insecto hubiera dejado de zumbar y ya no valiera la pena prestarle atención. Hanabi parpadeó, desconcertada. Su ceño se frunció, una grieta en su máscara de frialdad. Estaba acostumbrada al respeto, o al miedo, no a ser tratada como mobiliario. «¿HN?» repitió ella, la indignación filtrándose en su voz. «Soy la heredera del clan. La próxima cabeza de la familia Hyuga». Sasuke ni siquiera se giró para responderle esta vez. Su perfil, iluminado por la luna, permaneció inmutable. «Entonces Ieyasu sigue al mando», dijo Sasuke, su voz plana y aburrida. «Si el clan tiene una queja oficial sobre mi chakra, dile a tu padre que venga él mismo. No tengo tiempo para hablar con los recaderos». «No soy una recadera», espetó Hanabi, dando un paso agresivo hacia adelante. El pasto crujió bajo su sandalia. «Eres ruido», la interrumpió él, con una calma letal. «Y estoy cansado». Sasuke se puso de pie. El movimiento fue lento, doloroso para cualquiera que supiera mirar, sus articulaciones protestando tras el largo viaje. No adoptó una postura de combate. Simplemente le dio la espalda, dejándola allí plantada con su orgullo herido. Caminó hacia la puerta corrediza, su capa arrastrándose un poco antes de que recordara que la había dejado adentro. Su torso desnudo, marcado por la guerra, era un insulto silencioso a la etiqueta y al decoro que ella representaba. «Tienes 3 segundos para salir de mi propiedad, Hyuga», dijo sin mirar atrás. «Antes de que decida que eres una amenaza real y te trate como tal». Hanabi apretó los puños a los costados. Su Byakugan palpitó con irritación, pero la lógica se impuso. Atacar a Sasuke Uchiha, el hombre que rivalizaba con el séptimo, en su propia casa y sin provocación física, era una sentencia de muerte o, peor, una estupidez política. «Bienvenida a casa, Uchiha», dijo ella, cargando las palabras con un sarcasmo gélido. «Procura no morir de viejo ahí dentro». Sasuke no respondió. Ni siquiera se detuvo. Escuchó el sonido del viento cortado, un shunshin rápido y agresivo, y la presencia de ella desapareció del jardín. Sasuke se detuvo con la mano en el marco de la puerta. Suspiró, el aire saliendo de sus pulmones en una exhalación larga y pesada. «Molesta», murmuró para sí mismo. Entró en la casa y cerró la puerta corrediza, bloqueando la noche, a los Hyuga y al mundo entero. La oscuridad de la sala lo recibió como una vieja amiga. Caminó hasta el futón en la esquina, se dejó caer sobre la tela con pesadez y cerró los ojos, esperando que el sueño llegara antes que los recuerdos. Estaba en Konoha. Pero para él, la guerra nunca terminaba del todo, solo cambiaba de campo de batalla.